Listo, entonces les comentamos, iniciamos con la autorización la grabación de este ejercicio, que es un proceso de reflexión del cuerpo docente del Colegio Fanny Mique sobre el proceso del paro nacional y cómo estamos a este momento. Entonces, Lucedit, los dejo con la profesora Lucedit. La idea es que cada compañero va a tener máximo 10 minutos de intervención y que pues vamos a dar al final de cada una de las intervenciones de los compañeros la posibilidad de que 3 o 4 personas puedan intervenir alzando la mano o solicitando la palabra a través del chat. Entonces, Lucedit, te dejo para que empieces tu presentación. Que tengan muy buen día. Muchísimas gracias a todos los que están acompañándolos. Sabemos que están muy pendientes y que pues estamos trabajando todos para que esta situación lo más pronto posible llegue a un buen término. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Lucedit. Ok, gracias, profe Diana. Queridos compañeros que están aquí presentes, queridos profes y estimados y queridos padres de familia, madres, acudientes, gracias por estar acá compartiendo este diálogo, este conversatorio, esta pequeña exposición acerca de, bueno, cómo avanza y también un poco cómo entender lo que está sucediendo. A todos nos está tocando y es algo relativamente muy único e importante que está sucediendo en este momento en la historia colombiana. Por lo tanto, nosotros como docentes, casi que estamos acá del área de pensamiento histórico, porque casi todos, por no decir todos, somos de esta área, del área de sociales, tenemos esa responsabilidad como docentes de ayudar a esclarecer, a comprender, a mirar cuáles son las cositas que están pasando, cuáles son los puntos, cuáles son los cabos que tenemos que atar para poder comprender y sobre todo poder aportar como docentes y como ciudadanos, como padres de familia, padres de esos niños que vienen en estas nuevas generaciones y que son las generaciones que van a decidir, que tienen en sus manos la decisión de poder cambiar estas situaciones que se presentan. Entonces, no sé si ahí me están escuchando bien, si no se me escucha entrecortado. Bien, Lucedit, hasta el momento bien. Perfecto. Muchas gracias. Voy a compartir un video que es muy cortico, es de 2 minutos y algo, 2 minutos 50 segundos. Ese video tiene una información que es muy precisa respecto a que entendamos un poco por qué Lucedit, se te está escuchando entrecortado, Lucedit. Bueno, voy a intentar, ¿escuchan un poquito? Voy a quitar la cámara con el fin de que de pronto mejore un poquito la calidad de sonido. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, señora. Hola. Perfecto. Bueno, voy a quedarme sin cámara porque, como ustedes saben, la señal a veces es difícil. Entonces, voy ahorita enseguida a compartirles el video. Solicito que le pongamos muchísima atención, que si tienen alguna inquietud, por favor la anoten, la apunten ahí en un papelito y la tengan ahí lista para cuando sea el momento de las intervenciones, de las preguntas o de los aportes. Y posterior al video, entonces voy a decirles algo respecto al video y también a darles unos daticos que son unos datos de verdad que nos dejan a veces sin palabras de que pasen esas cosas acá en Colombia. Entonces vamos con el video. Sí, por favor les solicito a los compañeros profesores que si no se ve bien el video, entonces me informen para entonces hacer el plan B, que sería que otra profe me ayude a pasar, porque yo no tengo tan buena señal. Entonces voy a intentar compartir el video en este momento. ¿Ahí lo ven? No, señora. Ya está terminando. Sí, ya, ahora sí. Ya. Listo, bueno. Ahora voy a ponerle play y por favor me informan si lo escuchan. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar. Hago pause. ¿Sí están escuchando? No se escucha, profe. No se escucha, no, tiene señal. Por favor, alzamos la manito, por favor, para intervenir, ¿vale? Gracias.
Bueno, entonces, por favor, le pido el grande favor a la profesora Luz, a quien le envié el link del video, para que por favor me lo comparta, dado que mi señal es bastante débil, entonces por eso es complicado pasar el video. Entonces, profe, si me haces el favor, profe Luz, yo te lo envié, si eres tan amable, lo tienes ahí en tu casa, para que tú lo compartas. Gracias. Prácticamente, este video que vamos a mirar es parte de un ejercicio pedagógico que está haciendo con mi esposo, quien sale ahí en el video es profesor también, es mi esposo, y nosotros vamos a hacer ese video pedagógico para contarle a ustedes, especialmente a las familias, cómo entender un poco lo que está sucediendo. Hay cositas que a veces uno aprende en el colegio, pero se le van olvidando, ¿no? Como esto que vamos a ver en el video, que son, ¿cuáles son los tres poderes gobiernan o están presentes en un país como Colombia? Sabemos que hay unos poderes que nos gobiernan, ¿y cuáles son esos? ¿Y cómo deberían funcionar para estar en equilibrio y garantizar los derechos? Es eso lo que vamos a intentar conocer en este momento con el video, que dura 2 minutos 50 segundos aproximadamente. ¿Listo, Luz? Tú dirás exactamente. No se escucha. No se escucha. Si quieres, activa tu micrófono o le señalaste que compartiera audio. Profe, no se escucha. ¿Sí lo ven? Bueno, ¿Se escucha? sí, No, estamos viendo la pantalla de la reunión, Luz Elena. Tienes que, cuando vayas a compartir, tienes que decirle compartir con sonido, con audio. Dale, baja ahí, compartir. Pero ya estoy compartiendo. Pero se está viendo la reunión, no se está viendo la pantalla que tú tienes, Ahora sí. Ahora sí, ojalá que se escuche eso. Si quieres, déjale el audio tuyo abierto, Luz. Eso. Dejo mi audio un segundito. Está abierto. Pero ahora, eso. Yo no escucho bien, no sé si los demás. No, profe. Pero no se No, escucha. señor. Profe, qué Si pena, quieres, Dianita, no se escucha. Dianita, para que tú hagas el favor de pronto Sí, desde allá, que te ya quede lo voy a hacer, espera un momento. eso. Pues Luz, si quieres, deja de compartir para que Diana lo active desde su lugar. Gracias. A ver si funciona. Listo, ya espérame un momentico, lo voy a compartir. ¿Dónde es que está? ¿Dónde sale la pantalla que no lo encuentro? Espérame ya. ¿Listo? ¿Ya en mi pantalla? Sí, señora. Nuestra clase social ¿Escuchan? es sobre los Perfecto. sistemas democráticos de gobierno. Se supone que Desde en el esto debe existir un equilibrio entre los tres poderes públicos. Madres y padres de familia, nuestra clase social es sobre los sistemas democráticos de gobierno. Se supone que en esto debe existir un equilibrio entre los tres poderes públicos. El legislativo
formado por congresistas, es decir, senadores y representantes a la Cámara, son quienes sacan las leyes. El Ejecutivo, presidente, ministros, gobernadores, fuerzas militares y las cárceles, que son los que ejecutan. Y el Poder Judicial integrado por magistrados, cortes, jueces, que son los que juzgan. Además de este equilibrio, se supone que deben garantizar las libertades de expresión, de organización, de movilización, de conciencia, de prensa, es decir, todo lo que se conoce como las garantías democráticas. Sin embargo, en Colombia se han venido dando algunos hechos que ponen en cuestión esta concepción de gobierno. Pues vemos masacres, asesinatos de líderes y lideresas sociales, desplazamientos. Incluso, fíjense que en este paro hay cantidad de personas desaparecidas, asesinadas, estigmatizadas, mutiladas, muy buenos días, encarceladas. Todo esto puede decirse debido a que hace algunas décadas llegó al país una lógica de gobernar, en la que privilegian la muerte sobre la vida, las monedas sobre los páramos, en donde el que piensa distinto se le dice terrorista o se le dice castrochavista y se justifica la muerte, se naturaliza la muerte. Ello debe llevarnos a reflexionar entonces qué sistema de gobierno es el que tenemos. Algunos dicen que lo que predomina en Colombia es la necropolítica, es decir, la política de la muerte, con un agravante, y es que el poder ejecutivo empieza a imponerse sobre los otros dos poderes públicos. Al Congreso, no solamente por mermelada, sino por afinidad, se someten a este. De igual manera, las Cortes, que además de pretender controlarlas, las pretenden volver chiquiticas para que no puedan juzgar. Y los entes de control se los echan al bolsillo, como la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, la Personería. Algunos teóricos dicen que este sistema o modelo de gobierno se llaman regímenes fascistas, tal cual fue en Chile con Pinochet o en Alemania con Hitler. Algunas tareas, ¿creen ustedes que en Colombia existe una verdadera democracia? ¿Por qué en Colombia se asesinan líderes y lideresas sociales, se desplaza y se estigmatiza la protesta? ¿Será que en Colombia existe un régimen fascista? ¿Qué papel jugamos como ciudadanos y ciudadanas en esta situación? Nos vemos la próxima clase. Perfecto, Listo, Luz. muchísimas Luz, gracias. te quedan 2 minuticos, Luz, porque vamos en 12 minutos con el inconveniente técnico. Bueno, eran las 7:05 cuando iniciamos, ¿te acuerdas? Cuando iniciamos. Bueno, quiero rápidamente entonces, dado que ya no me queda que si vieron el video, queridos padres, madres, acudientes y todas las personas que están participando acá, incluidos nuestros compañeros profes, los estudiantes, y tienen alguna inquietud, pues las tengan ahorita para el final de mi presentación, que puedan hacer la pregunta o la intervención. Quiero presentarles, ahí se hablaba sobre los tres poderes que tiene Colombia, que son el Ejecutivo, que es el presidente, que todos elegimos en las urnas, los congresistas, que también se eligen en las urnas, ¿cierto? Y que es ahí donde nosotros, para la universidad, ¿cuál es nuestra responsabilidad o nuestro papel a la hora de elegir a quien nos va a gobernar? Y el tercero, que es el judicial, donde, por ejemplo, a las cortes quieren proponer una ley para que no hayan cortes, sino que haya una sola corte y que de esa manera sea más fácil amarrarla con un poder y evitar que haga sentencias que atiendan a una verdadera justicia. Entonces, los hechos, digamos que hablan por sí mismos, para mostrar un poco esa incongruencia entre los poderes y entre el Estado social de derecho y entre una democracia real que debería haber en Colombia, pues queremos mostrar estos resultados que los entregaron apenas ayer en la noche. Ayer en la noche entregaron estos resultados, donde se muestra cómo a lo que lleva corrido del paro. Allí pueden ver mi pantalla, me confirman, por favor. Allí pueden. No, señora, por el momento. Ya, ahora sí, ya, ahora sí. Ya, Luz.
Es el informe de la noche anterior. Entonces, aquí dice lo siguiente, queridos padres y madres de familia. Durante lo que va corrido del paro, ayer el 15 de mayo, eso es antes de anteayer, mayo, a las 7:30 en el territorio nacional, se registraron 49 personas como fallecidas, presuntamente por el accionar de la fuerza pública. Hay civiles sin identificar, uno de ellos es policía. 49 personas entre el 28 de abril y el 15 de mayo. 578 personas heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional. 578 personas. 37 sufrieron lesiones oculares, lo que veíamos en el video. Se quedan sin un ojo, salen heridos en esa parte de su cuerpo y otras partes. 54 fueron heridos con arma de fuego y 82 personas defensoras de derechos humanos también fueron agredidas. Es decir, las personas que van allá en nombre de la Organización de Derechos Humanos también las lesionan. 87 personas fueron víctimas de violencias basadas en género. ¿Qué quiere decir esto? Ya conocemos el caso lamentable. Uno de los que más conocido, el hecho terminó en el suicidio de la niña, la violentaron los policías, la cogieron. Ella dice que ella ni siquiera estaba en la mala, iba a entonces eso es un caso que es un conocido, pero hay 87 casos por violencias basadas en género. Quiere decir que porque entonces se aprovechan y atacan de una manera más violenta. 1.460 personas han sido detenidas. Por favor, podemos silenciar los micrófonos. Gracias. 1.460 personas han sido detenidas en forma arbitraria. Han hecho 12 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales y los otros 4 están en proceso de investigación. 846 denuncias por abuso de poder, autoridad, agresiones y violencia policial. Entonces, es una gran cantidad de casos, de cosas que se han presentado y que están demostrando que ese equilibrio de los poderes está fallando. No hay un equilibrio. Uno se pregunta, y yo creo que ustedes lo han podido hacer, han podido preguntarse por qué pasan las cosas y no se hace justicia. ¿Por qué se roban el dinero y no pasa nada? ¿Por qué violan a una niña en un CAI, en la URI de la policía de Popayán y no pasa nada? Entonces, ¿qué pasa? El Poder Judicial debería de actuar ahí, pero ¿qué pasa? El Ejecutivo, que es el que quiere dominar y tiene el poder y tiene el peso más grande, no permite que se haga eso. Entonces, yo dejo hasta ahí para no alargarme más, pero espero haber aportado en esa reflexión y si hay alguna pregunta o aporte, entonces Diana, que es la profe que está moderando, pues dará la palabra a 2 o 3 personas que quieran aportar sobre este tema, ya para darle paso a mis compañeros. Gracias. Gracias, profe Lucedit. Si alguien quiere hacer alguna intervención, alguna observación, lo puede hacer a través del chat o puede alzar la mano para darle la palabra, por favor. Entonces, alzamos la palabra, por favor, la mano, perdón, o pedimos la palabra a través del chat. No sé si alguien quiere intervenir. ¿Alguien? ¿Algún estudiante? ¿Algún padre de familia? Listo, parece que no ser. Chicos, les recomendamos que apaguen las cámaras y mantengan los micrófonos silenciados para que tengan mejor conectividad ustedes, porque pues la señal allá es un poco complicada y muchos de ustedes están con datos. Entonces es por su bienestar, por favor. Gracias. Entonces, hasta el momento, Lucedit, no hay ninguna pregunta ni alguna inquietud. Los compañeros docentes también están invitados a que participen con sus reflexiones. Por favor, alzamos la manito, por favor. Profe, buenos días. Qué pena con usted. Es que era para averiguar si seguía el paro o hasta cuándo está el paro. Mamá, precisamente estamos haciendo el proceso de reflexión. El paro todavía no se ha terminado. Nosotros estamos en paro. Algunos compañeros docentes no están, pero pues eso ya es, cada docente se comunicará con ustedes, pero en ese momento nosotros estamos en el paro y hasta el momento del día de hoy el paro es indefinido. Al final de este ejercicio, la profesora Luz Helena les va a hacer una reflexión con respecto a eso, porque ayer empezaron las negociaciones con el gobierno nacional y desafortunadamente el gobierno nacional, al parecer, la negociación la entendió de muy mala manera y lo que dijo fue de disponer de toda la fuerza pública para
disolver los bloqueos. Entonces, realmente, hasta lo que sabemos en este momento, el paro es indefinido. ¿Listo? Pero pues al final vamos a seguir dando, les solicitamos si por favor alzar la manito o solicitar la palabra a través del chat para que sea más organizado y pues pueda fluir la reunión de la mejor manera. Muchísimas gracias. Listo, Freddy, continúa tu compañero. Profe Freddy. Muy buenas, muy buen día a todos y a todas. Gracias por participar en este espacio. Gracias por acompañarnos acá. Bueno, empiezo mi intervención. Dianita, porfa, eres tan amable, me avisas cuando ya estén faltando un par de minuticos para ir cerrando. Te agradezco. Ok, dale. Bueno, un saludo caluroso, primero que todo, a todos y a todas los que están hoy en esta reunión. Es un gusto tenerlos acá. Quiero empezar haciendo una breve introducción teniendo en cuenta dos aspectos. Uno, durante mi trabajo como docente, en varios años que ya llevo en este colegio y en otras instituciones, siempre me he cuidado mucho de no influenciar las personas hacia una u otra, digamos, idea o concepción política. Me parece importantísimo nosotros conservar la neutralidad frente a eso. Sin embargo, también es cierto que la situación que está pasando en este momento el país lo conmina o lo obliga a uno a tomar ciertas decisiones y entre esas decisiones, tratando de conservar la mayor equidad posible, voy a hacer esa exposición que les voy a hacer a continuación. Eso por un lado. La número dos, normalmente cuando uno va a explicar un tema tan complejo como el que voy a explicar, se usan términos y conceptos muy complicados, enredados, y se puede explicar de esa forma, lo podemos hacer así, pero lo que terminaríamos al hacerlo en un espacio tan pequeño de tiempo sería enredarlos y complicarles más la vida. Y termina uno como que el profe habló allá un poco de cosas que nadie le entendió. Entonces voy a hacerlo en el lenguaje más sencillo posible y con eso pierdo un poquito de rigurosidad en lo académico de lo que se quiere estudiar. Pero lo hago en aras de que sea más asequible y que todos podamos entender un poquito. Les voy a pedir el favor que me apaguen micrófonos, por allá escucho un poquito micrófonos. Y bueno, entonces, ya teniendo en cuenta las dos, una, lo que les decía, lo de la postura política, y dos, lo de que voy a hablar lo más sencillo, sacrificando con ello de pronto un poquito de rigurosidad académica. Vamos a empezar. ¿Qué quiero hablar un poquito? Quiero hablar un poquito de el neoliberalismo. ¿Y qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es una forma de organizar la plata, de organizar la economía en un país, ¿sí? Hay varias formas de organizarlas. Imagínense que ustedes están en su casa y en su casa vamos a organizar la plata de tal forma de que, bueno, ya sabemos que lo básico es la comida, el arriendo, pero entonces si nos sobra un poquito vamos a hacer para irnos a pasear. O vamos a organizarnos de tal forma de que no, que a mí lo que más me importa es la ropita, entonces vamos a comprar ropita, así me toque comer solo arrocito, ¿sí? O no, a mí lo que más me importa es el traguito. Entonces hay gente que se pone a tomar y gasta la mayor parte de la plata en eso y después se ve a gatas para comer y para pagar el arriendo. Hay formas de organizar la plata en la casa, ¿cierto? Hay muchas formas. Lo mismo pasa en un estado. Hay distintas teorías y distintas formas de organizar la plata en un país. Resulta que Colombia, al igual que muchos países latinoamericanos, están siguiendo una forma de organizar la plata. Y esa forma de organizar la plata se llama el neoliberalismo. Y es una postura que tiene unas cosas, busca unas cosas positivas, pero nos está afectando y nos está destrozando totalmente como país. Y en razón de esa forma de organizar y de entender cómo se organiza la plática en el país, eso nos ha llevado a unas situaciones sociales tan duras como las que han o están desencadenando toda esta cantidad de problemas.
porque toda esta cantidad de problemas que no, que le echan la culpa a Petro, que le echan la culpa que a Venezuela, que le echan la culpa a, bueno, a Rusia, que yo no sé qué. Pero detrás de eso hay toda una forma de organización económica y con ello política, que aparte súmele los vicios que tenemos acá en Colombia de robar, de corrupción, de todo eso, y nos tiene en la física olla, ¿sí? Estamos como el señor que mete en trago y después no tiene ni para la rienda y no tiene ni para la comida. Acá, gracias a esa forma de organizar económica, nos estamos viendo muy afectados. Voy a contarles así rápidamente y de una forma muy sucinta y como muy sencilla qué características tiene esa forma de entender la economía, ¿sí? Entonces, ¿qué es el neoliberalismo? ¿Y por qué nos está jodiendo la vida a todos nosotros? ¿Sí? Entonces, resulta que el neoliberalismo, que es la tendencia de este señor Carrasquilla, que salió, y de muchos de otros economistas que están manejando y que seguirán manejando la economía de este país, se caracteriza especialmente como que cogió mucha fuerza por allá en los años 60 en Chicago. Allá surgió una escuela de unos pensadores que muchos de ellos han ganado Nobel en economía, que son unos repilos, y ellos influenciaron toda una tendencia a nivel mundial sobre cómo organizar la platica en los estados, ¿sí? Cómo organizar la casa. Y esa escuela de Chicago, el principal, el más chacho de ellos, es un tal señor que se llamó Milton Friedman y otro George Stigler. Y ellos dos pensaron que resulta que, decían, cuando hay negocios, cuando se está manejando la economía de un país, si hacemos que el Estado, que el gobierno meta las manos ahí en cómo se organiza la platica, lo que hacemos es dañar las empresas, lo que hacemos es lastimar la economía. Entonces, lo mejor que puede hacer un Estado para que funcione bien la parte económica de un país es meterse lo menos posible, dejar que todos compitan entre sí, que entre todos se organicen económicamente o sea, dejar que las empresas tengan casi todo, que todo se maneje económicamente con negocios. Y si el gobierno hace eso, entonces de esa forma va a funcionar súper bien la economía. ¿Por qué? Porque es que en la economía, dense cuenta que siempre, si yo voy a comprar allí en la esquina y está la leche a 5.000 o los huevos a 1.800, como dicen por ahí, entonces si voy a comprar allí en la esquina y voy a comprar los huevos a 1.800, no sé en qué esquina, pero si por allá a 2 cuadras los consigo a 1.700, uno va a 2 cuadras a 1.700 donde es más barato. Entonces, ¿eso qué va a obligar? Que todo mundo o que el resto de gente le tenga que bajar, ¿cierto? Si, digamos, yo voy a un hotel y en el hotel me atienden muy bien a mí y voy a otro hotel y en el otro hotel me atienden muy mal, ¿yo qué voy a hacer? Voy a ir al hotel donde me atienden muy bien. Eso se llama libre competencia. Entonces, según esos economistas, la gente va a buscar el mejor servicio y va a buscar los precios más económicos y lo mejor en todo, por esa misma competencia entre unos y otros. Y lo que nos dicen esos economistas y esta gente que está organizando el país es que en Colombia y en muchos países de acá se debe hacer todo así, incluyendo cosas como las pensiones. Entonces las pensiones que antes eran el gobierno guardaba esa platica y la invertía y entonces la gente ahorraba plata en las pensiones. Esa plata, ¿qué hacía? Ahora no, se la vamos a dar a los privados, porque el Estado no se tiene que meter en nada de eso. Se la vamos a dar a los privados y que ellos la administren y la van a administrar mejor que nosotros. En salud pasa la misma vaina. Hace 20 y pico de años los hospitales eran del Estado, entonces no, resulta que esos hospitales son re malos, les está yendo muy mal, esos son solo pérdidas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya no se la vamos a dar a seguir manejando el Estado, sino que se vaya privatizando, que Pepito y Juanito monten un hospital y entonces como se van a competir va a ser cada vez mejores hospitales y todo eso. Y entonces la gente va a ganar. Eso es el liberalismo. Entonces ¿qué? Pasaron cosas como las pensiones, pasaron cosas como la salud, quieren pasar la educación, han empezado con la educación superior y quieren hacerlo con, ojalá, toda la educación. Cada vez privatizar, eso es lo que se llama privatizar. Te quedan 2 minutos, Freddy. Bueno, quieren privatizar todo
Y si privatizan todo, entonces la idea es que empiece a haber competencia entre ellos y a todos nos va a ir bien. Como dijo por allá un bigotudo hace tiempos, mamola. Las cosas no son así. Hay cosas que sí se pueden poner a competir. ¿Sí? Usted ponga a competir las empresas de teléfono y verá que le bajan los precios. Ponga a competir las empresas de gaseosa y le bajan los precios. Pero cuando usted empieza a competir con salud, con pensiones y con educación, pasa todo lo contrario. Resulta que eso va a jodernos a todos. Y eso es lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Perú, en Ecuador y a todos nosotros. ¿Cómo nos joden? Resulta que, voy a poner solo un ejemplo sencillo como para que se den cuenta. Si yo tengo una enfermedad grave o una persona tiene una enfermedad grave, digamos que sufra de los riñones y que tienen que hacerle diálisis, ¿sabe cuánto vale un tratamiento de diálisis? Al mes vale más de 30 millones de pesos. Entonces, si a alguien tenemos enfermo de diálisis, ¿eso es un buen negocio para un hospital? A mí me sirve tener gente que me consuma poquito y que me pague, ¿sí? Entonces, digamos, ahí está la profe Diana, está la profe Lucelena, y ellas me están aportando de a 200.000 pesos al mes para salud. Pero si tengo que gastarle 27 millones a alguno, eso es paila, no me sale el negocio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mí me sirve es que tenga mucha gente sana que me dé platica, pero que no se me enferme nadie. Y los enfermos caros, ¿qué pasa? No me sirven para el negocio. Y así pasa también en educación y así pasa en pensiones. Hay muchos aspectos del gobierno que no deben dedicarse a la libre competencia porque nos joden a todos, porque son cosas que van a dar. Lo importante en la salud humana es la persona. Lo importante en las pensiones es la persona. Lo importante en la educación somos los seres humanos, no la platica. Y cuando usted en esos aspectos ve las cosas con platica, nos jodimos. Porque entonces usted empieza a hacer un número y si usted hace muchos gastos para el gobierno, para la empresa privada, entonces, grave, usted es mal negocio y no nos sirve. Entonces, eso va generando que las personas, por ejemplo, con más vulnerabilidad, se alejen más, sufran más y tengan menos oportunidades. Y eso es un negocio que están implantando acá en Colombia desde hace 30 y pico de años, ¿sí? Desde los 90, incluso antes. Y la gente en ese tiempo nos decían, pero uno, como no, eso no va a pasar nada. Por allá en el 2000 decían, no, es que van a cambiar algo que se llama el Sistema General de Participaciones, que es como reparten la platica, reduciéndole plata a lo que ya les dije, pensiones, a salud, a educación. Eso no nos va a afectar. Y ahorita estamos pagándolas nosotros. Vaya usted a un hospital público a ver cómo lo atienden, ¿sí? Miren cómo cada vez la educación se está viendo más debilitada. Miren cómo todos esos aspectos, las pensiones, ¿sí? La gente que pasó su platica para los fondos de pensiones privados, ay, les están saliendo con mucha menos pensión que los que la tienen todavía en fondos públicos. Todo eso nos está comiendo y nos está afectando tanto. Y todo eso es una política de hace muchos años y cada vez la quieren hacer más sólida. Quieren volver más privado todo. El servicio público de transporte, la salud, las pensiones, la educación. Y eso nos está dañando la calidad de vida y separando de una forma inmensa a los ricos de los pobres. ¿Por qué? Porque ese modelo económico del neoliberalismo, en vez de ayudar a todo el mundo, lo que ha hecho o lo que ha dejado de consecuencia es que unos poquitos, cada vez más poquitos, tengan muchísima plata de una forma que es aterradora. No la podrán gastar en todas sus vidas, ¿sí? Y otros, muchos, tengan tan poquita plata y tan poquitas oportunidades que la gente está sufriendo para tener educación, o estudio, o trabajo. Que la gente se está muriendo en los hospitales por la mala calidad y que la gente está poniendo en riesgo sus pensiones. Y ahora van a subirla a 65, a 67, ¿hasta qué edad? ¿Por qué? Porque cada vez hay menos plata.
¿Y quiénes están concentrando esas grandes riquezas? Unos pocos ricos. Eso está generando una desigualdad tan grande en este país que nos ha llevado a que mucha gente esté sufriendo hoy hambre, desempleo, problemas de salud y demás cosas que les toca y nos toca vivir. Y eso está generando tanta problema ahorita, que sí, que había una reforma tributaria, que sí, que también hay una reforma a la salud. Todo eso va enmarcado dentro de esas políticas. Y si ustedes se dan cuenta, cada vez estamos más apretados y más apretados. ¿Pero por qué? Por esa concepción económica, por esa forma en que se está organizando la plática dentro del país. Y esa forma nos va a llevar cada vez a que muy pocos sean muy ricos y muchos estemos muy jodidos. Hasta acá cierro mi intervención. Creo que ya me estoy yendo. Qué pena con ustedes. Traté de ser lo más sencillo. Chao. Bye, bye. Gracias, profe Freddy. Sí, de este tema hay mucho de qué hablar, mucho que explicar, porque muchos no entendemos, son procesos que están de pronto muy alejados de nosotros y pues la invitación y lo que queríamos hacer el día de hoy era como aterrizarlo más a su realidad, a nuestra realidad, a eso que nosotros vivimos al día a día y por qué nos está afectando, por qué es tan importante nosotros el apoyo de nosotros al paro. Sabemos que también ha causado muchas dificultades. A nivel del transporte, por ejemplo, sabemos que muchos padres de familia han tenido que regresar a sus hogares caminando, han tenido que muchas situaciones diversas a raíz del paro, pero también hay unas razones de causa mayor que nos han hecho llegar a este momento que es histórico para nuestro país, que es muy importante que lo apoyemos. En el caso personal mío, yo lo apoyo porque sé que es la posibilidad de lograr grandes cambios para nuestro país en este momento y a futuro para nuestros hijos. Profe Diego, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna intervención con respecto a la intervención del profe Freddy. ¿Alguna manito alzada? ¿Alguien que quiera intervenir? Listo. Parece que no hay nadie. Los invitamos de todos. Ahí está viendo a Carolina Rojas. Es que no estoy viendo esa manito. No sé si... Sí, la tenía alzada, pero ya la bajó. Carolina. No sé si quiera. Ah, ok. Entonces de pronto sí, ya creo que ya la bajó. Igual, compañeros, también los invitamos a ustedes a que participen, padres de familia, estudiantes, si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues nos la hagan saber para poder colaborarles y pues si podemos solucionarla, pues hacerlo en este espacio, ¿listo? También nos está acompañando la personera del año 2021, Dana Gómez, también va a tener ahorita un espacio para que también ella pues pueda participar como representante estudiantil de este proceso y reflexión que estamos haciendo hoy sobre el paro nacional. Entonces no veo manos alzadas, no sé si alguien quiere intervenir, pero parece que ser que en este momento no. Entonces, Dieguito, te dejo a ti 10 minuticos, porfa. Les recomiendo porque nos hemos pasado, compañeros, y pues la idea es que el ejercicio sí sea muy puntual. ¿Listo? Entonces, Dieguito, te dejo. Vale, listo, gracias, Diana. No sé si ven mi pantalla. Sí, señor, y perfecto. No sé qué tal la calidad del audio. Decidí desactivar la cámara Bien. porque, bueno, pues para fijarnos un poco más en la pantalla. Buenos días a todos y todas. Voy a hacer lo más rápido y lo más breve posible, empezando con algún elemento que venían mencionando Freddy frente al tema de pensiones. Sobre ese tema hay muchas cosas de que hablar. Digamos que solo millones de colombianos cotizan de forma permanente al sistema de pensiones, de 24 millones de afiliados. Eso quiere decir que en formalidad laboral tenemos muy poca población que logra cotizar al sistema de pensiones y pues prácticamente solo el 25% de ellos logra pensionarse. Es decir que 1 de cada 3 colombianos está pagando el sistema pensional de forma permanente y solo el 25% de ellos va a tener la posibilidad de pensionarse en el futuro. Es eso como para complementar ahí el tema de las pensiones que venía mencionando Freddy y que de alguna manera pues lo resume muy bien diciendo que esto ha quedado en muy pocas manos porque es un muy buen negocio capturar el ahorro pensional de todos los colombianos, de esos 8 millones de contribuyentes o de los 24 millones de afiliados, para con eso empezar a hacer negocios. Y de ahí quiero partir porque pues esos fondos de pensiones privados pues han utilizado los ahorros de las pensiones de los colombianos para prestársela al gobierno
esa plata se la prestan al gobierno y adquieren excedentes por pago de intereses de esa plata que le han prestado al gobierno. Pero entonces no se la prestan y eso no aparece dentro de nuestras no sé, los informes pensionales que nos llegan a quienes están en fondos de pensiones privados, los extractos pensionales. Eso no aparece, pero sí lo desarrollan de alguna manera esos fondos pensionales. Y los intereses que le paga el gobierno a estos fondos pensionales también proviene del tributo de los colombianos, de ingresos de capital y de ingresos corrientes, que quiere decir que parte de la plata que estamos trabajando los colombianos y que producimos para que el gobierno le pague a esos fondos pensionales. Entonces, en últimas, para aportarle ahí a lo que estaba planteando Freddy, eso es un total negocio redondo, ¿no? Le damos la plata a los fondos pensionales para que endeude al Estado, pero también le damos plata al Estado para que le pague a los fondos pensionales. Y es allí donde está la mayor deuda pública de Colombia, la deuda interna, que asciende a casi 400 billones de pesos. Sí, la deuda externa está en 250 billones de pesos aproximadamente, pero la deuda externa está en 395 billones, casi 400. Y los mayores tenedores de deuda, es decir, a quien más le demos plata como Estado, como sociedad en general, es a los fondos de pensión. Y esos fondos de pensión, pues básicamente lo que han hecho es jugar con nuestros ahorros para enriquecerse. Y ya lo decía Freddy sobre la desigualdad que genera la riqueza en Colombia. Que la paguen los ricos. Bueno, todo el tema del paro nacional empezó con el tema de la reforma tributaria. Resulta que toda familia, todo hogar tiene unos ingresos, pero también tiene unos gastos. Si los gastos superan los ingresos, se produce un desnivel. Ese desnivel en Colombia se conoce como déficit o el déficit fiscal. Y esos déficits fiscales alcanzan los 80 billones de pesos al momento. Eso es muchísima plata, tanto que para ganarse nada más un billón, para nosotros más o menos tener la idea, 1 billón de pesos tendríamos que ganarnos como, no sé, como durante 8 años seguidos el baloto a 2.500 millones de pesos, el acumulado durante 8 años seguidos, como para alcanzar 1 billón de pesos. Y tendríamos que ganarlo todos los fines de semana, teniendo en cuenta más o menos que cada año tienen como unas 50 semanas, entonces sí, más o menos la cuenta daría que tendríamos que ganarlo durante 8 años seguidos para que diera eso. Bueno, pero entonces quiere decir, ya teniendo en cuenta que tenemos, digamos, una idea de lo que significa 1 billón de pesos y que en 80 billones de pesos está el déficit fiscal, que pues la situación macroeconómica en Colombia es bastante grave, es bastante dura. Y a eso se debe sumar que la pandemia por el COVID-19 generó o agudizó las condiciones de la clase trabajadora, terminó de empobrecer a la clase trabajadora, que ya de por sí era bastante pobre y había asumido bastantes crisis en el pasado. Había asumido la crisis del 2000, la del 2002, la del 2008, la del 2017. O sea, no es una vaina del COVID, pero el COVID-19 sí agudizó aún más las cosas. En el 2020 la tasa de desempleo llegó al 16%, el número de personas es casi 4 millones de desocupados, teniendo en cuenta que la mayoría de la economía colombiana es informal, ¿cierto? En 16 puntos porcentuales, entonces se ubica según respecto a la población económicamente activa la tasa de desempleo, y eso es bastante grave para una economía como la colombiana. Y donde mayor se presentaron pérdidas de empleo fue en los asalariados, es decir, que esta crisis afectó aún más a los hogares, a los estratos 0, 1 y 2 y 3, es decir, que es la clase pobre, es la clase trabajadora la que más se vio afectada por cuenta de las medidas de confinamiento que se tomaron y por otras medidas económicas y políticas que se desarrollaron durante el año pasado. Y fue durante el año pasado que se planteó una comisión de expertos para revisar los tributos del país, ¿sí? Para revisar en materia de impuestos cómo se podía agregar ingresos al dinero del país, pero también fue el año pasado que se planteó lo de la reforma a la salud, y se va a seguir planteando reformas para recortar los gastos públicos del Estado y de alguna manera equilibrarlos con los ingresos.
¿cierto? Eso para que internacionalmente digan que nosotros somos muy juiciosos con las cuentas y que nos sigan prestando plata o que nos podamos seguir endeudando. Básicamente es eso. Los asalariados perdieron acá en la diapositiva vemos que más de 2 millones de asalariados perdieron sus empleos y trabajadores por cuenta propia casi 1 millón. Quiere decir nuevamente que la clase trabajadora fue la que más recibió, digamos que las consecuencias negativas de ese proceso de confinamiento o todo lo que se derivó por la pandemia. Sin embargo, el Estado generó muchos beneficios, ¿cierto? Entre comillas, beneficios durante el año pasado para asegurar liquidez al sector financiero, bueno, para que la economía no se cayera. Sin embargo, esas ayudas fueron dirigidas a los 6 grupos empresariales más ricos del país y lo que hizo fue que esos grupos no perdieran su nivel de riqueza ni su nivel de ganancia. Pero quienes se vieron mayormente perjudicados fueron pues casi 30 millones casi 14 millones de hogares con una pérdida de 30 billones de ingresos laborales. Es decir que la clase trabajadora dejó de recibir 30 billones en lo corrido del año pasado. Sin embargo, otras fuentes paralelas decían que más o menos un monto similar representaban las ganancias del sector financiero. Es decir, que mientras que la clase trabajadora perdió 30 billones de sus bolsillos, el sector financiero ganaba más o menos la misma cuenta. Y eso teniendo en cuenta que entre un 60 y un 90% de la población se gana menos de 4 salarios mínimos. Y si observamos quiénes se ganan un salario mínimo en Colombia, es casi el 70% de los colombianos. Es decir, que no es lo mismo quitarle un pelo a un gato que a un calvo, ¿cierto? Y nuevamente aseguramos que es el sector de la clase trabajadora los que más perdieron ingresos, capacidad adquisitiva, posibilidad de compra de los hogares. Y nos vimos muy a gatas el año pasado. Sin embargo, pues a nivel macroeconómico, todo lo que plantearon desde el gobierno, desde el Ministerio de Hacienda, que son los que controlan la plata del Estado, fue hagamos una reforma tributaria, aumentemos el número de impuestos, aumentemos las mercancías sobre las cuales se genera IVA y aumentemos el nivel de ingreso para así de alguna manera equilibrarlo con el gasto. Pero Dieguito, te eso quedan no 2 tiene... minutos. 2 minutos, vale. Pero eso no tiene equilibrio con el gasto en los hogares. El año pasado también se veía una disminución del gasto en los hogares bastante drástico y eso se da precisamente porque la gente está perdiendo poder adquisitivo. Está cada vez en mayor informalidad, en mayor desempleo y eso hace que pues, básicamente no tenga para responder a la demanda del Estado y se generó pues precisamente las motivaciones suficientes para generar un paro. A este paro el gobierno nacional responde con militarización, con represión, con brutalidad policial y lo que hace es agravar la situación. Los que promovieron el paro lo que están diciendo como primer punto necesitamos que dejen de matar, que pare la masacre. No puede ser que uno salga en su legítimo derecho a la protesta y ya en Colombia tengamos más de 50 muertos y las cifras de las que hablaba Luz, ¿cierto? Bueno, para hablar rápidamente. Esto es el tema del déficit fiscal frente a deuda bruta nacional, que ya lo veníamos hablando, que básicamente es importante mencionar que aunque estamos hablando de que hay 80 billones en déficit fiscal, es decir, ese desequilibrio entre ingresos y gastos del gobierno, se debe decir que muchos de los gastos del gobierno no están en el tema de salud, de educación, ¿sí? O ciencia e investigación, sino que la mayor cantidad de presupuesto que nosotros estamos gastando es para pagar intereses de deuda. Estamos gastando 70 billones al año para pagar los intereses de la deuda y para pagarle a sus mismos grupos empresariales que nos tienen endeudados y que además juegan con nuestros ahorros. Ese es el mayor gasto, ¿sí? Lo sigue educación, pero pues educación hay una gran cantidad que toca como ponerle lupa porque hay mucha de ese dinero que se va a centros privados, ya lo venía diciendo Frey, y poco que realmente se le inyecta a las universidades públicas, por ejemplo, o a la educación pública. Miremos que en esta pandemia no se logró que el Estado asumiera la carga económica que significaba asegurarle a los estudiantes educación en sus casas, que es darles un computador, internet. Aquí vemos hasta los profes bregando por un computador o porque el internet no es tan bueno como para desarrollar un ejercicio académico o que no podemos permitir
que hayan cámaras encendidas porque se disminuye la calidad del internet. Entonces eso es bastante grave. Y la deuda bruta del gobierno, que ascendía a 400 billones en deuda interna, pero a 250 en deuda externa, y que básicamente implica el 50% del Producto Interno Bruto de Colombia. Pero hay otras cifras que pues, nos deberían escandalizar aún más. 90 billones en pesos en riesgo por corrupción, decían el año pasado, el 6 de noviembre del 2020. Es decir, que con eso se podría pagar el déficit fácilmente. O otra cifra que ustedes deben tener en cuenta, 80 billones valen las gabelas que se le dan a los grandes grupos empresariales en materia de impuestos. Es decir, que si se le quitaran tantas gabelas a los grandes ricos de Colombia, también sanaríamos el déficit fiscal completamente. Básicamente todo, y no me voy a extender en reforma tributaria, voy a dejar hasta ahí. Básicamente toda la deuda del Estado colombiano es porque estamos pidiendo plata para cosas que no necesitamos, básicamente también para proyectos mineroenergéticos, dañando el medio ambiente y el territorio, y estamos dejando de lado y en el abandono a los sectores populares y sus derechos mínimos, el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, ¿cierto? A la vivienda. El año pasado Ciudad Bolívar protestaba en medio del paro, precisamente en el sector de Villa Gloria, de Villas del Diamante y en toda alrededor del Colegio Fanny Mickey, por el derecho a la vivienda, porque los estaban desalojando de lugares que históricamente habían de alguna manera tomado para poder desarrollar un proyecto de vivienda de autoconstrucción, y que 10 años después, 5 años después, o en el momento, en el año pasado, los querían desalojar porque pues básicamente no se podían desarrollar esos procesos en medio de una pandemia. Entonces el Estado ha sido tan inoperante que ni siquiera vivienda le ha asegurado a los sectores trabajadores. Y bueno, podría dejar por ahí, me podría extender bastante, pero voy a dejar por ahí para no alargar como la cosa. Creo que en la cotidianidad los hogares de Colombia han visto cómo precisamente se reducen sus ingresos y cada vez les alcanza para menos. Y esto no es por el paro. Esto básicamente es una vaina que lleva 20 años agudizándose y que los trabajadores no soportan más. Deciden movilizarse y la respuesta no puede ser la masacre que estamos viviendo hoy en Colombia. Por eso también de forma personal pues se apoya el paro, se apoya las movilizaciones, muy pendiente de lo que viene sucediendo en Ciudad Bolívar. Que también pues con asambleas locales ha generado su propio pliego para aportar a ese gran diálogo nacional que se está convocando desde diferentes sectores para así generar una agenda y poder sentar una voz de protesta en la gran mesa nacional de diálogo con el gobierno, que no va a empezar hasta no cesar la masacre. Listo, Dianita, gracias. Gracias, profe Diego, por su intervención. Dana Gómez, te invito a que, no sé si algún padre de familia, algún estudiante tenga alguna reflexión con respecto a la intervención del profe Diego. Esperamos sus manos alzadas o sus preguntas a través del chat. Y, profe, bueno, aquí hay una pregunta. Nicolás Vidal, te doy la palabra. Nicolás, ¿puedes abrir el micrófono? Profe, esta semana van a haber guías. Bueno, Nicolás, nosotros estamos hablando precisamente, este ejercicio que estamos realizando aquí es el ejercicio sobre la reflexión del paro. Esta semana, la mayoría de los profesores estamos en paro, precisamente por eso estamos haciendo este ejercicio y les estamos dando la información de las razones del por qué el paro y por qué participamos en el paro. Entonces, en este momento, personalmente lo que te estoy diciendo, yo por lo menos estoy en paro y la mayoría de los docentes estamos en paro. Si algún docente no está en paro, se comunicará ya directamente con ustedes y les informará si les va a asignar actividades académicas, pero nosotros, la mayoría de los docentes del colegio, estamos en paro. ¿Listo? Bueno. Y es para todos, la mayoría del cuerpo docente del Colegio Fanny Mickey está en paro. Hablo por mí, no puedo decir tal profesor, porque es una decisión personal, pero si algún maestro decide o sale del paro, pues se comunicará con los estudiantes y les asignará o les dirá cuál es el paso a seguir. ¿Listo? De Dana Gómez, no sé si Gabriela Velázquez tiene la mano alzada. Buenos días, profe. Habla con la tía de Gabriela. Buenos días, mamá. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos. Cuénteme, ¿qué le podemos ayudar? Profe, pues yo estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo, pues me parece muy injusto que el gobierno pues nos trate así y nos quiera seguir viendo pues la cara a todos, tanto a ustedes como docentes como a nosotros,
la palabra mal usada, asalariados, porque pues así nos tienen como asalariados, y según ellos, pues nosotros podemos sobrevivir con un mínimo, cosa que ellos no son capaces de hacer, porque no son capaces, no son competentes de sobrevivir como sobrevivimos nosotros, y pues la verdad sí estoy de acuerdo con todo lo que ustedes están diciendo. No comparto pues la violencia que ha habido de parte y parte, tanto de la policía como de la gente también que sale y hace sus protestas, que no tienen que hacerlas así haciendo desmanes ni destruyendo nada, porque pues al fin y al cabo lo vamos a terminar pagando somos nosotros. No, ellos no van a sacar plata de ellos, sino de nosotros, somos los que tenemos que pagar todos esos arreglos. Y pues la verdad sí me gustaría pues que siguiéramos así como en el pie de fuerza todos, apoyando a todos los que están luchando por nosotros, los que no salimos, no porque no seamos capaces, sino porque pues tenemos niños a quienes cuidar, y pues tenemos que también pues estar muy pendientes de ellos. Y pues la verdad no sé si venga el caso, pero no sé si de pronto pues al ver todo esto el gobierno vaya a retirar como la ayuda que está dando a los niños, porque pues por el caso de mi sobrina no le llegó el bono del colegio, no sé si será también por lo que está pasando en el gobierno, no sé. Bueno, mamá, ante todo, pues agradecerle su intervención, su participación en este espacio, su interés por el bienestar no solo de sus hijos, sino pues de toda la comunidad. Sabemos que, y como grupo docente del Colegio Fanny Mickey, estoy segura que ninguno de nosotros apoya el paro nacional junto con la violencia. En ningún momento estamos de acuerdo con esas manifestaciones de violencia, y muchas gracias por esa reflexión que usted nos hace, mamá, porque sí es importante que lo tengamos muy en claro, tanto estudiantes, padres de familia y comunidad en general, que los profesores no apoyamos los ejercicios de violencia que se están realizando en el paro nacional de lado y lado, porque nosotros somos pueblo de lado y lado que nos estamos matando por un gobierno que no piensa realmente en nosotros, en la clase trabajadora, en la clase obrera. Entonces, eso es una cosa que sí queremos dejarla muy, muy clara. Muchas gracias por su aporte, mamá. Con respecto al bono de alimentación, sé que de pronto a veces no tenemos los espacios para poder hablar de esas cosas que ya son puntuales de nuestras situaciones personales y familiares. Con respecto a lo del bono, el bono no es una cuestión que dependa de nosotros ni como profesores, ni como institución, ni siquiera, porque es un proceso que está liderando Secretaría de Educación, que ha tenido muchas dificultades, mamá. Yo la invito a que se comunique con el director del grupo de la niña o del niño, a que envíen el correo al correo de Secretaría de Educación, novedades PAE 2021, y que manifiestan ahí todas las inquietudes que tienen o las dificultades que tienen ustedes con respecto al bono de alimentación. No sé si le puedo colaborar con esa información, que es lo que nosotros sabemos y que el colegio como tal también sabe a nivel del bono de alimentación, mamá. ¿Listo? El bono del apoyo alimentario. Espero que le haya podido colaborar con la respuesta que le doy, y de verdad muchísimas gracias, muy valioso su aporte. Muchísimas gracias, mamá. Gracias. Muchas gracias. Hay manitas alzadas ahí, me colaboran compañeros. Saray Herrera. Saray. Buenos días. Buenos días, mamá. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? La tía de Saray Herrera. Bueno, Sí, señora, mamá. primero que todo, muchas gracias a ustedes por estar ahí al frente en pie de lucha, porque son unas personas valiosas, porque son unas personas que educan a nuestra población juvenil, infantil, a todos. De todas maneras, pues hay cosas que nos incomodan, y es como los disturbios, las cosas violentas que generan muchas personas, que nos hacen creer que porque estamos haciendo un paro, entonces todos somos violentos. Y la verdad no, porque violencia, no tenemos que seguir generando más violencia, y tampoco debemos que, si vamos a participar, maltratar a los demás verbalmente porque no participan físicamente, o sea, yendo a acompañarlos en las marchas, ¿sí? Lo comento pues porque yo tengo una niña en otro colegio, y pues mi hija la convocaron a que fuera a una marcha, y la verdad pues yo le dije a la niña, no, tú no vas porque yo soy responsable de ti, y porque si te llega a pasar algo, ¿en quién va a caer la responsabilidad? En uno como papá. Uno puede apoyarlos de corazón, y si puede darles una voz de aliento, es lo único que puede hacer.
porque pues la verdad los más afectados son los chicos, los niños que se están yendo, digamos, se convocan chicos de 10º, 11 y entonces resultan maltratados, violentados y pues nosotros como padres después resultamos afectados. Sí, mamá, su merced pues tiene absolutamente toda la razón. Digamos que nosotros, digamos que en el colegio tenemos una dificultad, entre comillas, es que la mayoría del cuerpo docente no vive cerca del colegio y nos queda muy complicado poder ir a apoyar esos procesos allá en la localidad. La invitación y pues yo personalmente y las, digamos, convocatorias que se han hecho desde la institución ha sido de la misma organización estudiantil, de los mismos chicos, líderes en cada uno de los cursos del consejo estudiantil, del personero, de la persona que desafortunadamente se nos desconectó, se le cayó la conexión. Pero pues realmente sí es complicado en la medida en que nosotros como docentes convoquemos a los chicos o les digamos vamos a encontrarnos, es complicado realmente en el caso personal y sé que muchos de mis compañeros no lo vamos a hacer porque pues es una responsabilidad que debe asumir es el acudiente del estudiante, ¿sí? Y pues en lo posible sí, sabemos que es un movimiento que realmente han liderado los jóvenes que estamos, muchos incluso decimos les debemos mucho a esos chicos que han perdido ojos, que han salido heridos, a esas madres de familia que desafortunadamente han perdido a sus hijos en este proceso tan doloroso, ¿sí? A las familias de muchos también, porque sabemos que muchas personas y muchas de nuestra comunidad también tienen familias que son policías, que son agentes, que han tenido que también salir, que todo lo que les digo, o sea, aquí es mi posición personal, aquí no es de lado y lado, sino todos estamos sufriendo esta situación, que no es una situación que entre nosotros la hayamos llegado a este punto, sino que es una situación de mal gobierno de 50, 100 años de que el pueblo siempre ha estado sometido y por debajeado por todos nuestros dirigentes. En cuanto a eso de las movilizaciones con los chicos, pues sí, esa es la reflexión que yo les puedo hacer. Para nosotros es así como ustedes tienen sus hijos, nosotros también tenemos nuestros hijos. La invitación es si los chicos se van a movilizar, pues que los hagan muy responsablemente, posiblemente con sus acudientes, acompañados de sus acudientes. Sabemos que muchos de ustedes sí los acompañan, que en lo posible si lo van a hacer solos, pues que tengan mucho cuidado, que vayan en grupo, que no sean menores de edad en lo posible, porque es bastante también la responsabilidad cuando a un chico le pasa algo. Entonces la invitación es sobre todo a que nos manifestemos, si no podemos salir a las calles de otras maneras. Nos manifestamos como aquí en este momento, cuando estamos participando todos, estamos hablando y haciendo pedagogía del paro, nos manifestamos poniendo el letrero en nuestra casa, no estamos de acuerdo que viva el paro nacional, nos manifestamos participando en el cacerolazo, nos manifestamos explicando a las personas qué es lo que está pasando y por qué, cuáles son las causas del paro. Estas son las formas otras formas en las que nosotros también podemos apoyar el paro. Entonces, mamá, muchísimas gracias por su intervención, por su apoyo. Diego, tienes la manito alzada y no sé si ya llegó Dana para que, sí, ya llegó Dana. Diego, para que intervengas tú y dar la palabra a la personera. No, 2 minutos rápidamente, Diana. Es precisamente hacer una reflexión frente al tema de la violencia, porque no es lo mismo equiparar las violencias que se están presentando, ¿cierto? La fuerza pública tiene un presupuesto de 40 billones de pesos, 40 billones. Los manifestantes a duras penas los veía la vez pasada en la Asamblea de Ciudad Bolívar haciendo vaca de 2.000 pesos en 2.000 pesos para ver si podían almorzar Diego, algo durante la manifestación. Está entrecortando totalmente. Ya, Freddy, un poco mejor. Ahí te escuchamos, sí, yo te escucho bien. Te escuchamos bien. Bueno, decía que básicamente no se puede equiparar las formas de violencia. El Estado está reprimiendo con una fuerza pública que tiene un presupuesto de 40 billones de pesos. Sí, es muy similar al presupuesto en educación. Mientras que los manifestantes pues hacen vaca para el almuerzo, sí, eso es un elemento que se debe anotar. Y además las tecnologías y las armas que están utilizando, ¿cierto? Otro elemento que cabe anotar es que precisamente los manifestantes solo tienen una opción de presión ante el gobierno y es el cierre de vías, precisamente para golpear las ganancias de las grandes empresas, de los grupos empresariales que nos tienen en esta situación. Al momento de cerrar las vías, que es la única forma en la que históricamente han escuchado a los manifestantes, pues el gobierno desata toda su fuerza letal y represiva. Y básicamente ahí es donde se producen
pues esa violencia. Claro, no se puede hablar de guerra porque pues no están en igualdad de fuerza, ¿cierto? De hecho, uno ve un genocidio cuando resultan más de 50 manifestantes asesinados y del otro lado no, o sea, no se puede equiparar básicamente. Eso en términos de fuerza y de violencia, pero en términos económicos uno podría hablar el tema de los daños que nos venden la idea de que pagamos todos y nos los venden como un gran costo, ¿cierto? Digamos que el mismo cable aéreo de Ciudad Bolívar valió 240.000 millones de pesos, eso es muchísima plata, 240.000 millones de pesos es muchísima plata, pero no se compara con un billón de pesos, no se compara. Y no se compara con los 90 billones de pesos que estuvieron en riesgo por corrupción durante el año pasado, o los 80 billones de pesos que les regalamos a los grandes empresarios para que no paguen impuestos. Les decimos, no, tranquilos, ustedes son tan ricos que están exceptos de impuestos. Y eso nos cuesta a nosotros los colombianos 80 billones. Es decir, que solo si nos regalaran un billón de lo que ellos de lo que nosotros les regalamos a esos grandes empresarios, solo con un billón podríamos hacer 1000 cosas. Es más, podríamos hacer simplemente 4 cables aéreos o más. Podríamos, creo que 40 cables aéreos. Es decir, que podríamos solucionar el transporte, la movilidad de toda Bogotá, solo si nos dieran un pedacito del pastel que se roban año tras año. Es decir, que no se puede equiparar el daño de un semáforo, como lo está sobre la avenida Villavicencio, ahí cruzando con la Gaitán Cortés, con los 80 billones que se les dieron en gabelas tributarias a los grandes grupos empresariales. O no se puede comparar esos mismos daños con precisamente los 400 billones de pesos que tienen en deuda interna los grandes grupos empresariales. O no se puede comparar con los intereses que nosotros pagamos a esos grandes grupos empresariales por la plata que ellos le prestan al Estado, que viene producto de nuestros ahorros. Entonces, ellos hacen un negocio muy redondo y nos venden la idea de que los gastos son iguales y de que la guerra es igual y de que la violencia toda es igual, cuando realmente no es igual. Ellos socializan las pérdidas, pero concentran las ganancias. Y ahí es donde pues hay que hacer ponerle una lupa a eso y mirar que efectivamente, pues claro, todos son vidas humanas, pero unas vidas humanas le están haciendo caso por órdenes superiores a qué es lo que deben matar y asesinar, y otros simplemente se están manifestando. El ideal del gobierno es que pues uno proteste en total silencio, ¿sí? Sin afectar a nadie, y mucho menos a un grupo empresarial, y ojalá en una montaña donde nadie a uno lo escuche, o por allá en un templo, no sé, pero entonces sí se debe como hacer ponerle una lupa precisamente a que no podemos equiparar estas formas de violencia, ni equiparar los gastos que produce un andén averiado contra el déficit fiscal, por ejemplo, o por ejemplo los temas por corrupción, Reficar. Tenemos así un montón de ejemplos que superan por mucho a los daños que puede causar un manifestante. Es eso, Ok, Dieguito. Listo, gracias, Dieguito. Don Miguel tiene la mano alzada para que le demos paso a la chica personera, para que pues la idea era extender este ejercicio, para que pues todos tengamos también como un panorama general. Todos no pensamos igual, todos tenemos posiciones muy diferentes, pero fíjense que estamos en un ejercicio en donde todos el respeto y la consideración por lo que opinan los demás pues también debe ser parte de ese proceso. ¿Listo? Don Miguel, puede usted intervenir. Miguel. Bueno, muy buenos días a todos. Pues yo creo que lo que el profesor está diciendo es verdad, ¿no? Miremos aquí en la Boyacá, al frente de Mesa, que hicieron el puente peatonal, cuánta plata se invirtió, y ahorita atrás del hecho colocan otro semáforo en el cual hay 2 semáforos seguidos. O sea, ¿dónde está la plata de esos semáforos? ¿De dónde está saliendo? O sea, yo estoy de acuerdo en el paro, estoy de acuerdo en todo, ¿sí? Lo único son los vándalos que no podemos sacar de destruir nuestra ciudad, porque pues yo nací aquí en Bogotá y
me duele como están dejando mi ciudad. Y por unos pocos no podemos pagar todo, ni mucho menos nuestros hijos. ¿Sí? Sabemos que estamos en una situación muy necesaria, como es el COVID, pero eso no nos impide que nosotros destruyamos nuestra ciudad. Nada más, si miramos en otros países, la economía está muy bien, ya están volviendo a las aulas de clase los niños, que es lo más importante. Porque yo virtualmente, pues, a mi hija no le puedo enseñar bien porque no tengo computador, no tengo cómo enseñarles. Y pues está complicado. Entonces, que ojalá estas palabras le lleguen al gobierno para que se pongan pilas y no sigan despilfarrando la plata que nosotros estamos aportando con nuestros impuestos y no coloquen más IVA. O sea, estamos perdiendo mucha plata haciendo semáforos, haciendo puentes que no hay necesidad. Muchas gracias. Muchas gracias, papá. Muy valiosos sus aportes porque son ahí, de lo que les ocurre a ustedes todos los días, de lo que ustedes todos tienen que vivir todos los días. Y pues muchísimas gracias por su participación y estar aquí con pendiente de este ejercicio que estamos haciendo. Dana Gómez, ¿estás por ahí, hija? Dana. Dieguito, ya puedes bajar la mano. Dana Gómez, la chica personera. Listo, hija, te escuchamos, por favor. Te pedimos una intervención cortita, por favor. Bueno, si puedes prender la cámara, mejor, pero pues si no, no hay problema, ¿vale? Te escuchamos. ¿Me escuchan bien o tengo sí, que te escuchamos. algo? No, ahí te escuchamos ¿Sí? bien. No te preocupes, ahí te escuchamos. Está un poquito, ¿sabes qué? Creo que tienes dificultades de conectividad. Mejor apaga la cámara para que te fluya mejor el internet, ¿vale? Listo. Bueno, buenos días para todos, para papitos, para docentes. Mi reflexión acá va a ser algo corta, pero voy a ir más o menos al punto. Este paro que los jóvenes y adultos también estamos haciendo, no solamente es por la economía, porque si miramos por la parte de la economía, todo el Congreso está ganando 34 millones al mes, persona que está conformando el Congreso, y que apenas le dijimos sobre nuestra propuesta de bajarles el salario a ellos para poder subir el salario al pueblo, para poder... Dana, te perdimos, Dana. ¿Se te cortó? Se les desconectó. Dana. No, se les desconectó. ¿Ya me escuchan? Sí, ya, dale. Bueno, lo que yo estaba diciendo era que el Congreso, el Estado como tal, cada persona que conforma el Estado, el Congreso, está ganando 34 millones y más, si es que no me equivoco, al mes. Lo cual todos los años se estarían ganando alrededor de 350 o 364 millones o billones al año. Y apenas le dijimos nuestras ideas, nuestras propuestas de bajarle el salario, pegaron un grito al cielo diciendo que 34 millones al menos les alcanzaba, que todo estaba muy caro, que yo no sé qué. Bueno, el Estado, el gobierno como tal, nuestro queridísimo presidente, ha gastado 9.500.000 en municiones para el mar, 81 mil gases lacrimógenos y 13.000 balas con... Dime. Dale, que era que un micrófono estaba abierto. Dale, tranquila que te estamos escuchando. Ah, ok. Entonces, 81.000 gases lacrimógenos y 13.000 balas con las que se ha podido asesinar, por ejemplo, al muchacho de 34 años, de 34 o 37 años, que se llamaba Lucas, a Dylan, demás. Pagaron $370.000, que es alrededor de 1.4 billones, exactamente, aproximadamente, a la empresa que está dirigida por la hermana del presidente, que es la de Avianca. No solamente eso, pagaron 20.000 millones en publicidad para el presidente. Y después salen con la reforma diciendo que no hay plata, que tenemos que
mirar cómo pagar esos huecos enormes económicamente que el Estado, el gobierno han dejado que esto pase. Nos quiere quitar a nosotros plata, nos quieren quitar a nosotros salarios y demás, y ellos seguir con sus salarios, seguir subiéndolos, ya serían 35 millones, 36, demás ahí para adelante. No solamente estamos peleando por eso, también los jóvenes de hoy en día nos hemos dado cuenta de que quien está dirigiendo, quien en verdad está manejando el poder en Colombia, tanto económicamente, con las Fuerzas Armadas, no es Iván Duque, es Uribe. Entonces, a nosotros los jóvenes, no sé si a ustedes los papitos, pues no sé si esto sea apropiado nombrarlo acá, pero pues lo voy a nombrar. Cuando Uribe era presidente de Colombia, hubo alrededor de 6.402 bajas en combate, que fueron jóvenes de Soacha, jóvenes de Cali, Medellín, Ciudad Bolívar. Eso a nosotros los jóvenes no olvidamos, por eso también peleamos. También peleamos por la corrupción, porque no estamos de acuerdo de que para muchos, yo he escuchado y me han dicho a mí como forma de burla, como forma de insulto, de que porque yo soy generación de cristal, ¿sí? Que porque nos duele cuando un hermano no, cuando le pegan a un hermano, cuando nos matan a un hermano, que porque tenemos empatía, nos juzgan porque tenemos empatía, pero lo que muy pocos saben es que esa empatía es la que va a ayudar a acabar con la corrupción de Colombia. No solamente eso, los adultos, los que están trabajando, están pagando el doble por una educación, por las calles, por una salud. Pagan como si todo eso fuera de privilegio, como si fuera de primer puesto, de todo eso, cuando no es así, cuando estamos pagando para que mejoren las calles y siguen los huecos. Ahorita yo estaba ahí escuchando un papito diciendo lo del puente y yo me puse a pensar, en China no se demoran tanto tiempo y gastan menos plata. Acá en Colombia alrededor de 10 a 20 años y se gasta demasiada plata. Y no entiendo ahí por qué no saben manejar la economía. Hoy el profesor Frey está hablando del neoliberalismo, que es una forma de organizar la plata, la economía en un país. Entonces, no sé el pueblo qué estamos haciendo mal si no nos sentamos a pensar en las propuestas que está dando cada presidente. Pero sí me acuerdo que hace una semana yo vi un video en donde eso fue hace 3 años, ese video, que Claudia estaba diciendo que Duque nunca había dirigido ni siquiera una tienda, mucho menos iba a saber dirigir un país. Y hoy en día estamos viendo los frutos de esas palabras de Claudia. No solamente eso, a los jóvenes nos están matando, nos están desapareciendo, nos están violando. En Caracol, en RCN están diciendo de que los vándalos son los protestantes, que nosotros porque quemamos un CAI ya somos los malos y todo eso. Yo no estoy de acuerdo en quemar los CAIs, porque de una u otra forma los CAIs también se han llevado a los verdaderamente malos, ¿sí? Pero yo no he visto que en RCN salga que en un CAI violaron a la niña que desgraciadamente se asesinó se suicidó, pocas horas después de haber publicado lo que había pasado. Yo no entiendo uno por qué tiene que ser familiar de un policía o de alguien que sea del ejército o del SMAT para que a uno no le llegue a pasar nada. Entonces, mi reflexión de hoy en día es que pensemos muy bien en las votaciones, que nos sentemos, porque muchos comienzan a decir que los jóvenes somos unos vándalos, que somos vos por salir a pelear, que yo no sé qué, que aquí, que allá, son muchos insultos, muy pocos padres, pero son muchos insultos también de los ricos, que también son muchos insultos. Yo Danita, princesa, te quedan 2 minuticos para redondear, porque es que los profesores ahorita también tenemos un encuentro, entonces, para que por favor redondees. Bueno, princesa.
2 minutos, Dale. bueno. Dale. Para ir más rápido sería que pensemos muy bien las cosas, que bajemos el salario a los congresistas, que 5 millones al mes, ahí está bien, para comenzar a arreglar la ciudad. Segundo, que cada presidente no tenga una pensión, porque la pensión de ellos son de 340 más o menos, para poder ahí entender eso. Uribe no tiene por qué seguir en el Congreso. No entiendo por qué está ahí, no entiendo por qué le seguimos pagando a él, no entiendo por qué. Por eso también estamos peleando. Entonces sí sería chévere que cada profesor y cada papito y estudiante sigamos apoyando el paro, no solamente es por nuestros derechos, porque yo como joven, la verdad, yo no quiero gastar mi vida entera trabajando las 24 horas de toda la semana para poder pagarme una educación mediocre que me está dando el Estado. Entonces es una invitación para pensar muy bien, para dar ideas para poder mejorar este país, para acabar la corrupción, para que nada de esto siga dando frutos de lo malo, como decía por ahí mi abuela, el mal se combate con bien. Entonces, ojalá, les voy a decir una frase que dejó escrito José Eliezer Gaitán, está en el billete de 1000 por si lo quieren buscar. Ojalá le quede clavada en su mente, en su corazón, como a mí se me quedó clavada, y es: el pueblo es superior a sus dirigentes. Recuerden que el gobierno nos tiene que servir a nosotros, nos tienen que ayudar a nosotros, porque nosotros somos los que lo colocamos ahí, no nosotros le tenemos que servir a él. Entonces, es una invitación para estudiar. Hoy tenemos el internet, que es muy bueno, en cualquier parte se puede conseguir para poder investigar, y pues nada, que Dios los bendiga, que les dé muchas fuerzas y mucha sabiduría, porque sabiduría y fuerzas es lo que se necesita en estos tiempos. Eso sería todo. Muchas gracias, Dana, gracias por tu intervención. Muy valiosa, es lo que piensan nuestros chicos, los que están viviendo ellos, su posición de cómo ven esta situación que es tan difícil, que la mayoría de los chicos que desafortunadamente han perdido la vida o han estado heridos son chicos jóvenes, así como Dana, como nuestros hijos, como nuestros estudiantes. Entonces la invitación, papás, agradecerles realmente la participación en este encuentro, sus aportes, que son muy valiosos. Sabemos que muchos de ustedes pues les da de pronto pena hablar, o pues de pronto tienen su posición personal frente a este ejercicio, pero la idea es que nos escuchemos en los marcos del respeto, la consideración, y que nos pongamos también en los zapatos del otro y entendamos qué es lo que está pasando en este momento, que es una coyuntura muy importante a nivel social, a nivel histórico de nuestro país. Es un momento en el que se pueden realmente lograr muchísimos cambios para el beneficio de nosotros como sociedad, como pueblo, como gente trabajadora de este país. No sé si, Eleni, ya quieras decir algo, pues faltaba tu intervención, pero ya son las 11:30, entonces no sé si si vas a intervenir o pues dejamos hasta ahí. Compañeros que nos acompañan el día de hoy, los compañeros docentes, la profe Luz Helena nos convoca a una reunión muy corta realmente para ver en qué estamos del paro desde el proceso del magisterio, para que charlemos como institución, como cuerpo docente del FANY Mickey. Entonces los invitamos por favor a que participemos de ese ejercicio, y pues Luz Helena, te dejo a ti. Muchísimas gracias, compañeros, estudiantes, padres de familia, por estar ahí, por acompañarnos. Sigamos informándonos, sigamos leyendo, no nos quedemos solo con lo que dicen RCN y Caracol. Hay muchos medios de comunicación alternativos que nos van a informar y nos pueden ilustrar sobre lo que está pasando. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a todos los que participaron y al paro nacional. Elenilla. Gracias, Dianita. No, ya pues el tiempo se nos fue. Las intervenciones que hicieron nuestros compañeros fueron muy claras, y nada, padres de familia, estudiantes, entender y comprender que este paro es de todos y para todas. Lo que ganemos allí, pues todos nos vamos a beneficiar, no solamente van a ser los estudiantes, porque pues la mayoría de nosotros tenemos hijos y que seguramente en algún momento van a ingresar a la universidad, a la educación superior, y pues obviamente es vital, y digamos que ese es un factor imprescindible en la vida de cualquier ser humano. La única forma quizá por la cual podemos cambiar día a día.
Con relación a lo del paro, ayer se reunió el comité de paro, no se llegó a ningún acuerdo porque pues el gobierno no quiere brindar las garantías necesarias que se están pidiendo, como es la desmilitarización de las zonas. Por el contrario, lo que hizo fue ayer desbordar la fuerza pública. Entonces, en ese orden de ideas, el comité de paro no acepta esas condiciones y pues el gobierno sigue ahí intransigente. Entonces, nada, papás, muchas gracias, estaremos ahí informándolos. Quizá vamos a hacer la última intervención, Dianita. Hay un papá que es David Sánchez. Sí, don David, sí, que él tiene la mano alzada. Yo creo que esa última intervención, no sé si los compañeros ya pueden ir migrando a la otra reunión mientras Luz Helena y yo concluimos aquí con el padre de familia, por respeto a él, que tiene la mano alzadita, y ya, con eso terminamos. Don David, puede tomar la palabra. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es David Sánchez, papá de Jocelyn Dayana Sánchez Perdomo. Muchas gracias por la intervención. Bueno, pues yo estoy un poquito en discrepancia con el tema este de que pues tenemos que llegar a la realidad. El presidente es el señor Duque. Tenemos que, si el trasfondo viene de una secta de Uribe y toda esa cosa, pero el presidente es el señor Duque y al igual que el señor Juan Manuel Santos, es autónomo en tomar decisiones. O sea, nos tenemos que sacar como ese chip de que Uribe Paraco, el pueblo está berraco, no. Centrémosle la responsabilidad a quien es, y en este momento es el señor Duque quien tiene la posición de gobernar y de tomar las decisiones. Si nos centramos en eso, podemos ser más severos en las apreciaciones que hay que hacer, y quisiera saber si alguno de los profesores de aquí del FANIMIC se encuentran en la mesa de negociación, si alguno de los compañeros de ustedes se encuentra, y si estas ideas que están expresando cada uno de los padres y cada uno de los alumnos y personal de los que se interesaron hoy por hablar, si alguna de esas ideas están llegando allá, porque realmente sí necesitamos, bonito que se pudiera hacer la rebaja del sueldo, pero constitucionalmente sabemos que no se puede, a no ser que se haga una reforma a la Constitución. Y es hermoso saber que le pudimos bajar el poder a toda esa gente que emigra. Ayer tuve la oportunidad de ver que una señora, una magistrada pública, despidió a la empleada porque le regaló un poquito de arroz, una coquita a un vigilante, y la despidió y le hizo una humillación, le sacó todas sus prenditas, explicaba hasta la ropa interior, solo porque regaló una gotica de arroz. Entonces, sabemos que la gente en el poder son denigrantes hacia la clase baja, pero quiero saber, únicamente esa es la redondeo ahí, ¿alguno de los profesores de ustedes, profe Luz Helena o alguno, está ahí en el comité de la mesa de negociación, o tiene algún conocido o algo así? ¿O simplemente pues nos estamos informando como para saber que estamos apoyando el paro, que lo estamos apoyando? Y entonces, esa es mi inquietud. ¿Alguno de ustedes está? No estuve tal vez toda la reunión pendiente, pero pues quisiera saberlo. Gracias. Muchas gracias, don David, por sus apreciaciones. Como decía Dianita, acá estamos para escucharnos todos sin faltarle el respeto a nadie. Cada quien es libre de opinar y pensar lo que quiera. Las apreciaciones que hizo la estudiante pues son respetables, es la posición de ella como estudiante, ¿sí? Con relación a lo que el papito decía de si hay representación, sí, nosotros tenemos nuestro sindicato, que es el sindicato de FECO, de la ADE, están allá presentes representándonos, así como los estudiantes también tienen su representación, es decir, cada sector tiene su pequeña representación pues en este comité de paro. Sí, y pues eso, ellos nos retroalimentan a nosotros de esa información, y nosotros lo que hacemos también pues no es solo multiplicar, porque pues no somos borregos, sino lo que hacemos también es analizar lo que está sucediendo y poderla compartir con ustedes. Y así como estamos nosotros en este momento en el Colegio Fanny Mickey, prácticamente en la mayoría de los colegios a nivel nacional, en cuanto a educación estoy hablando, están haciendo exactamente lo mismo, estos Facebook Live, estas asambleas virtuales, escuchando a los padres de familia. Entonces, no sé si ahí le respondí a David. Dianita, nos están esperando en la otra reunión. Sí, si quieres, con respecto a eso, don David, pues hay muchas oportunidades también, incluso ayer el ejercicio de, yo estoy cerca del Portal de las Américas, ayer sí hizo un ejercicio muy interesante ahí donde la gente podía ir, se estaba haciendo una consulta popular de qué era lo que la gente del común quería que se trabajara con el comité del paro. Entonces sí hay algunas representaciones, algunas personas, algunos maestros que se mueven dentro de la localidad de Ciudad Bolívar del Colegio
Colegio Fanny Mickey, que están en los ejercicios de construcción de este proceso que va a redundar, si salimos victoriosos, en un mejoramiento para la vida de todos nosotros. Entonces, pues esa era la pregunta que queríamos contestarles. No sé si le queda claro, don David, muchísimas gracias. Profe, qué pena, tienes el micrófono silenciado. Qué pena con ustedes, discúlpenme, es que nos están esperando en la otra reunión. Don David, le comentaba que hay muchos compañeros del Colegio Fanny Mickey que también están en comités locales de la localidad de Ciudad Bolívar. Incluso aquí ayer se hizo un ejercicio en el Portal de las Américas que está siendo un punto muy fuerte en donde se estaba haciendo una consulta popular a la comunidad de qué era lo que querían que se trabajara en el paro. Entonces, todos esos ejercicios van llegando allá a la gente del comité del paro. Imagínense nosotros reunir a 30 millones de colombianos allá con el presidente Duque, es muy difícil, pero pues para eso se tienen unas representatividades. El Comité Sindical de Ciudad Bolívar también está trabajando, se están trabajando con el sindicato en los territorios, lo que llamamos nosotros. Entonces sí hay unas representatividades. De todos modos, sí les agradecemos a ustedes la participación en este espacio. Es un espacio en el que nosotros queremos eso, escucharlos a ustedes, sus inquietudes, sus posiciones, así sean diferentes a las de nuestras, porque eso es lo que nos está haciendo falta en este momento, escuchar al otro, escuchar sus argumentos, y así ellos no sean los mismos míos, tener la oportunidad de escucharlos y reconocernos en la diferencia y en el respeto. Entonces, muchísimas gracias a todos los padres de familia que participaron. Doña Sandra González, realmente no le podemos dar la palabra porque nos están esperando en la otra reunión, o no sé si sea muy cortico lo que va a manifestar. Yo creo que Lenilla, si quieres para y yo me quedo acá y tú vas a la otra. Doña Sandra González.